¿Vale? Ese es el circuito. Ya os digo, la primera forma que vamos a utilizar para resolver, para obtener el cálculo del equivalente Thevenin y el equivalente de Norton es mediante transformación de fuentes y simplificar, agrupar resistencias y fuentes. Entonces ya os digo, todo este circuito va a ser equivalente a una sola fuente de tensión en serie con una resistencia. A esa se le llama resistencia Thevenin, tensión de Thevenin. Y a esto se le llama circuito equivalente Thevenin. Lo vamos a hallar, ¿vale?, mediante transformación de fuentes. ¿Vale? Eso de alguna forma es el primer método que vamos a ver, mediante transformación de fuentes y asociaciones de componentes. Entonces empezamos con la fuente de tensión en serie con la resistencia. Para poder agruparla con la otra resistencia transformamos, ¿no? Eso transformaré a fuente de intensidad en paralelo con resistencia y a continuación dibujo el resto del circuito. ¿Vale? La resistencia es la misma, 5, y la fuente de intensidad, la I de ohm, 25 partido 5, 5 amperios. ¿Vale? Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora, fijaros que en el fondo tengo dos fuentes de intensidad en paralelo y dos resistencias en paralelo. Y luego tengo esta de aquí. Esta es la de 4, 20, 5, 5 amperios y 3 amperios. ¿Vale? ¿Cómo agrupamos ahora las fuentes? Como son fuentes de intensidad en paralelo, se suman. Y las resistencias en paralelo hacemos la formulita, la suma de las inversas, la inversa de la suma de las inversas. Esto será 5 más 3, 8 amperios. Y aquí 5 en paralelo con 20. Eso es 5 por 20 partido 25, 4. ¿Vale? 4 ohmios. Entonces, fijaros, el circuito, para que lo veáis, ¿veis? Este circuito, agrupo las dos fuentes, que sumarlas, 5 más 3, 8, y 5 paralelo con 20 en resistencia son 4 ohmios. El circuito que se nos queda es una fuente de intensidad de 8 amperios, ¿no?, y una resistencia, hemos dicho, de 4. Y luego tenemos por aquí esta resistencia que quedaba. ¿Vale? Vuelvo hacia atrás. ¿Vale? La fuente 8 y 4 ohmios. Y ahora vuelvo a transformar. Volvéis a transformar la fuente de intensidad en paralelo con la resistencia a fuente de tensión en serie. Luego tengo esta otra, la de 4. La resistencia es la misma, 4. Y la fuente es, mediante ley de Ohm, 8 por 4, 32 voltios. Y aún lo podemos simplificar más, porque están estas dos resistencias en serie, se suman y ya está. ¿Vale? Estas dos resistencias en serie las sumamos, ¿vale?, porque están en serie. Y entonces el circuito que me queda es una fuente de tensión de 32 voltios y una resistencia de 8 ohmios. ¿Veis? Pues a este circuito, que es lo más sencillo, a esto se le llama equivalente Thevenin. ¿Veis? Podemos pasarlo a su equivalente Norton, como transformando la fuente de tensión en fuente de intensidad y poniendo la resistencia en paralelo. ¿Vale? La resistencia es la misma, 8 ohmios. Y esta es la intensidad, que es 32 partido 8. Vale, que me parece que no sale. Vale, 32 partido 8, que son 4 amperios. A esto se le llama corriente Norton y esto resistencia Norton. Tensión de Thevenin, resistencia Thevenin, que es la misma. A este circuito
se le llama equivalente Norton. ¿Vale? Os voy a dibujar el mismo circuito que teníamos al inicio. Este de aquí. Ese es el circuito del que queremos hallar el equivalente Thevenin. 4 ohmios, 3 amperios, 20 ohmios, 5 ohmios y 25 voltios. ¿Vale? Yo lo que quiero hallar es la tensión de Thevenin por la definición. La definición es tensión en AB en abierto. Eso es la tensión en A menos la tensión en B. Entonces, en este circuito voy a calcular eso. Normalmente, como la tensión de Thevenin son tensiones, interesa resolverlo por nodos, porque por nodos las incógnitas son tensiones, es lo que hallamos. Entonces, vamos a resolver ese problema por nodos. Vamos a resolverlo por nodos. ¿Cuántos nodos tenemos? Tenemos este nodo de abajo, ¿vale? Este nodo A, este nodo B, por aquí hay otro nodo y este nodo. Si pongo la tierra en el nodo B, este nodo de arriba de la fuente queda resuelto, ¿no? 25 voltios. ¿Vale? 25 voltios este nodo de aquí, este 0. Este nodo es el mismo que este, que A. Este nodo le podemos llamar A. ¿Por qué? Porque esto es un abierto. Un abierto significa corriente cero. Entonces, si no hay corriente, toda la resistencia, antes y después de la resistencia, está a la misma tensión. Es como si no estuviera la resistencia. ¿Vale? Porque está en abierto. Al estar en abierto, esta resistencia es como si no estuviera. ¿Vale? Entonces solo tenemos un nodo, el nodo A. Tenemos que hacer la ley de aplicar nodos al nodo A. Voy a dibujarme las corrientes. Pues por ejemplo vamos a dibujarlas así. Esta así, esta para abajo y es así. Ya está. Y ahora les ponemos nombre. I sub 1, I sub 2, I sub 3. Y ahora lo resolvemos mediante análisis de nodos. Sumatorio de corrientes que entran igual a sumatorio de corrientes que salen. Corrientes que entran al nodo A. Entra I sub 1 más I sub 3 y sale I sub 2, ¿no? Tal cual las he dibujado. I sub 1 será 25 menos VA partido 5. I sub 3 es la fuente, 3. I sub 2 es VA menos 0 partido 20. Vamos a hacer el mínimo común múltiplos 20. 20 entre 5, 4, que multiplica 25 menos VA, más 3 por 20 igual a VA. Esto nos sale 100 menos 4VA más 60 igual a VA. Esto es 160 igual a 5VA. VA es igual a 160 entre 5, que nos sale 32 voltios. Vale. Entonces, la tensión de Thevenin, que hemos dicho que es la tensión en A menos B, como B es 0, es la tensión en A, que es 32 voltios. Que es el mismo resultado que habíamos obtenido antes utilizando la simplificación del circuito por transformación de fuentes. ¿Vale? Para nuestro circuito voy a dibujármelo otra vez y quito las fuentes. ¿Vale? Vamos a hallar la resistencia de Thevenin como resistencia equivalente entre los terminales AB anulando fuentes. Voy a dibujarme el circuito entero, ¿eh? Me lo voy a dibujar
entero para que veáis cómo se quitan las fuentes. Fuente de tensión, resistencia, resistencia, fuente de intensidad y resistencia aquí arriba. A y B. Solo me interesan las resistencias, 5 ohmios, 20 ohmios, 4 ohmios, porque las fuentes las voy a quitar. Entonces, el primer paso es quitar fuentes. ¿Vale? Las fuentes de tensión, si tú las quitas, pones un corto. Y la fuente de intensidad, si tú la quitas, la sustituyes por un abierto. Entonces, en este circuito, si yo ahora quito esa fuente y esa fuente, ¿vale? Las hago cero, ¿cómo me queda el circuito? Me queda aquí un cortocircuito, ¿vale? Esta resistencia, aquí nada, porque esto es un abierto, no hace falta ni dibujar esos terminales, y esta resistencia. Pues la resistencia Thevenin es la resistencia que vemos entre los terminales AB, la resistencia que vemos desde ahí. ¿Qué tenemos? 5 en paralelo con 20 y en serie con 4, ¿no? 4, 20, 5. La resistencia equivalente desde los terminales AB es 20 en paralelo con 5 más 4. 20 en paralelo con 5 hemos dicho que era 4. Esto es 4 más 4, 8 ohmios. Pues esa es la resistencia Thevenin. ¿Vale? Nos falta calcular la intensidad de Norton. La intensidad de Norton, mediante la definición, es la intensidad entre los terminales AB en cortocircuito.